el circuito. Vamos a hacer la primera medición entre A y B. Entonces, vamos a realizar la conexión entre A y B. ¿Sí ven? Ya el circuito identifica que hay una conectada y nos va a brindar una medición 0,677 kiloohmios. Pero si nosotros lo deseamos a unos valores más aproximados, en realidad, es decir, no pasamos a ohmios, 676 ohmios. Y es algún valor aproximado, muy aproximado al valor que habíamos hecho en la medición anteriormente. Vamos a realizar la siguiente medición entre A y C. Solamente es quitan el punto B y vamos a cambiarlo a C. Nos va a dar una medición de 1.28 kiloohmios. Ese es un valor aproximado al valor necesario y es entender lo mismo que 1027 ohmios. Siguiente medición entre D. Como les había venido dicho antes, esta parte, la parte inferior del circuito, toda esta es el punto D, que es todo esto dentro del circuito. Entonces, si nosotros es lo mismo conectar acá que acá. Si quieres, vamos a revisar la medición acá y nos va a dar una nueva medición, 535.4 ohmios. Es un valor muy aproximado al necesario. Siguiente medición entre B y C. Entonces, cambiamos a B, subimos a C. Nos dice el equipo 0,748 kiloohmios, que realmente se traduce a 748 ohmios. Es aproximado y podemos concluir que estamos bien en modo de conexión. Siguiente medición entre B y D. 0,588 kiloohmios, lo mismo que decir 588 ohmios, es un valor poco lejano de 10 ohmios, pero no es un valor tan distante a los valores que estamos manejando en esos cálculos teóricos. Siguiente medición entre C y D. 0,94 kiloohmios, lo mismo que 0,90 ohmios. En este caso, las mediciones son correctas, no presentamos un valor muy lejano al valor medido antes. Siguiente parte de nuestra medición. Como habíamos dicho, ya este punto de conexión lo vamos a levantar para evidenciar si presentamos algún cambio dentro del circuito o si siguen siendo las mismas mediciones a lo que estábamos realizando anteriormente. Vamos a levantarlo. Perdón. Vamos a levantar este. Solamente el haber quitado este punto de conexión que nos dice el punto A y B y R4, esta parte deja de tener conexión con todo este circuito. ¿Por qué? Porque el punto B ya no tiene conexión con esa parte y nos dice, levanto esta parte, no hay conexión. Vamos a evidenciar si presentamos cambio alguno dentro del circuito. Vamos a realizar las mismas mediciones entre A y B. 4, antes de continuar con la medición del circuito abierto, quise identificar la apertura del circuito con un cable abierto. Esta parte deja de estar conectada. En ese punto solo estaremos conectando dos resistencias en serie, como diría. En esta parte no hay conexión acá, entonces continuamos. Y esta parte igualmente dos resistencias, pero van a tener unos puntos de medición. Continuando con la medición, conectamos el punto A y el punto B. Nos va a decir su nueva medición es de 920 ohmios o 0,920 kiloohmios. En ese caso, nuestra medición anterior era aproximadamente del valor de los 600 ohmios. Si hemos tenido un cambio abrupto de casi 300 ohmios en nuestra medición. Entonces vamos a continuar con las mediciones necesarias y verificamos si existen más cambios algunos. Cambiamos el punto B por C.
nos dice su nueva medición es de 1.421 kiloohmios, 1421. Sí, señor, hemos tenido aproximadamente el mismo cambio, casi 400 ohmios de diferencia. Entonces, el solo realizar un simple cambio, que fue la apertura del circuito, nos está haciendo identificar que nuestro circuito tiene cambios bastante amplios en las mediciones. Continuamos con el cambio entre A y D. Nuestra nueva medición es de 620 ohmios o 0,20 kiloohmios. En este rango de mediciones seguimos identificando que aquí la medición es un poco leve o no es un cambio tan abrupto como veníamos teniendo anteriormente. Continuamos acá, cerramos este y sigamos este, cambiamos el punto al B y tenemos el punto C. 2.14 kiloohmios o 2014 ohmios. Sí, es muy necesario identificar que el circuito presenta cambios abruptos. Anteriormente nuestras mediciones estaban en el punto B y C, tenían un rango entre 700 ohmios, en este caso estamos presentando 2000 ohmios, 1300 ohmios de diferencia, nos presentan que el solo haber levantado una parte del circuito, el circuito cambia su modelo, cambia sus resultados y nos identifica que es como necesario siempre verificar los procedimientos a conectar y verificar la buena conexión de un circuito para identificar si estamos haciendo bien nuestro montaje. Cambiamos. Ahora nuestra medición es entre B y D. 1.220 kiloohmios o 1220 kiloohmios. Correcto. Y ahora nuestra medición sería la final, sería entre C y D. 800 ohmios. Este rango no se ve muy afectado. ¿Por qué? Porque si vemos al abrir el circuito, toda esta parte se es anulada. No va a haber una medición alguna con respecto a esta parte del circuito. El solo medir en solo D, estamos levantando esta parte y va a haber un punto de conexión. ¿Qué va a pasar con toda esta parte? La estamos excluyendo sin decirle así. Obviamente, esos tienen unos parámetros de reducción. Quiero que ustedes lo entiendan a futuro, pero no es que solamente porque levanté un cable se pueden ir muchas cosas, sino porque el entender de que esa parte se ha conectado a un punto nos da a entender que ya el circuito se afecta en algún momento y no tiene como un cierre para conectarlo con el circuito, sea por acá o otra parte de conexión.